Imagina esto. Estás en las gradas del circuito de Indianápolis. El rugido del motor retumba en tu pecho. El aroma a combustible quemado y asfalto caliente llena el aire. De repente, un caza F-35 Lightning II atraviesa el cielo a casi 2000 km por hora, partiendo la atmósfera como un bisturí supersónico. La multitud estalla en aplausos. Pero lo que nadie sabe, lo que ni siquiera los generales en la torre de control han considerado, es que algo se acerca. Algo que no está programado en el show aéreo. Algo que convertirá esa demostración de poder en una cuestión de vida o muerte. ¿Qué pasaría si el F-35 de Indianápolis tuviera que enfrentarse a una amenaza real? Esta es la historia que el Pentágono nunca querría que conocieras. Esto no es un simulacro. Esto es información de oro. Bienvenido al documental. Capítulo 1. El cazador fantasma que nadie SPRA a la mañana del sábado correspondiente al fin de semana del Día de las Fuerzas Armadas de 2026 amaneció con un cielo despejado sobre el estado de Indiana. El Indianapolis Motor Speedway, ese coliseo de asfalto con capacidad para 300.000 almas, hervía de expectación. No era una carrera convencional. Era la primera vez en la historia que un F-35 Lightning II del ala de caza número 35, recién desplegado en suelo estadounidense tras su rotación por la base aérea de Misawa en Japón, realizaría una exhibición de combate simulado sobre territorio continental con público civil presente. El aparato asignado, designado con el indicativo táctico Ghost 7, había llegado directamente desde la línea de producción de Fort Worth, Texas, equipado con el paquete de actualización Technology Refresh 3, también conocido como TR3, que le otorga capacidades de guerra electrónica ofensiva, fusión de sensores de quinta generación y un núcleo de procesamiento de emisión tan avanzado que cada segundo es capaz de analizar más datos que todos los ordenadores de la NASA durante el programa Apolo combinados. El piloto asignado era un teniente coronel con más de 2000 horas de vuelo en combate real sobre Siria, Irak y el Mar del Sur de China, un veterano callado que había sido seleccionado personalmente por el jefe de Estado Mayor de la Fuerza Aérea para esta misión de demostración pública. Su nombre en clave para el vuelo era Spectre 1. La aeronave había sido configurada en modo espectáculo, lo que significaba que sus bodegas de armas internas iban vacías para maximizar la maniobrabilidad durante los giros de alto rendimiento sobre la recta principal del óvalo. Sin embargo, y aquí comienza el dato que vale oro, el F-35 nunca vuela completamente desarmado. Por protocolo de seguridad nacional establecido tras los atentados del 11 de septiembre, todo caza de superioridad aérea que opere sobre una concentración masiva de civiles debe portar, como mínimo, 2 misiles aire-aire de corto alcance IM-9X y debe vender en sus rieles internos y munición real de 20 mm para el cañón rotatorio GAU-22 de 4 cañones con 220 balas. Este protocolo, clasificado como DEFCON Alpha 7 en los manuales de la Fuerza Aérea del Pacífico, existe precisamente para un escenario que ningún oficial de prensa menciona jamás en las entrevistas previas al evento, la posibilidad de que un acto de demostración se convierta en un enfrentamiento real. Spectre 1 lo sabía mientras ajustaba su arnés de vuelo y repasaba mentalmente las reglas de enfrentamiento, o ROE por sus siglas en inglés, que establecen que ningún piloto puede abrir fuego sin autorización directa del Comando Norte de Defensa Aeroespacial, el famoso NORAD, a menos que exista una amenaza inminente verificada por al menos 2 sensores independientes del sistema de fusión de datos del avión. Mientras tanto, en el suelo, 300.000 personas ondeaban banderas estadounidenses, grababan con sus teléfonos y coreaban el nombre de los pilotos que habían visto en los carteles promocionales. Nadie miraba el horizonte. Nadie, excepto un operador de radar de la base aérea de Wright-Patterson, en Ohio, que acaba de detectar una anomalía en el espacio aéreo restringido. Una firma de radar que no debería estar allí. Algo se aproximaba a gran velocidad desde el lago Erie. Algo que no respondía a las llamadas de identificación. La exhibición estaba a punto de comenzar, pero lo que Spectre 1 no sabía era que su misión de demostración estaba a escasos minutos de transformarse en la primera acción de combate real de un F-35 sobre suelo estadounidense desde la creación del programa Joint Strike Fighter. Ahora te pregunto directamente a ti que estás viendo este documental, si estuvieras en la cabina en este preciso instante, con 300.000 vidas bajo tu responsabilidad, ¿abrirías fuego sin autorización o esperarías la orden mientras la amenaza se acerca? Déjame tu respuesta en los comentarios y, si valoras este tipo de información de oro que no encontrarás en ningún otro canal, te pido que le des like a este documental y te suscribas ahora mismo. Créeme, me esfuerzo cada día en investigar, desclasificar y traerte los datos más brutales del mundo militar para que subas de nivel en tu pensamiento estratégico. Activa la campana porque el capítulo 2 viene más fuerte. ¿Continuamos? Capítulo 2.
La amenaza que nadie vio venir: el operador de radar de la base Wright Patterson, un suboficial mayor con 17 años de experiencia en vigilancia del espacio aéreo del Medio Oeste, observó su pantalla con incredulidad. La firma que aparecía en el sector norte del lago Erie no coincidía con ningún perfil de vuelo civil conocido. No era un avión comercial desviado. No era una aeronave privada con el transpondedor apagado. Tampoco era un dron de reconocimiento meteorológico. El patrón de velocidad, altitud y trayectoria balística indicaba algo mucho más preocupante. La señal fantasma viajaba a 1800 km por hora, a una altitud de 15.000 metros, y descendía en un ángulo de ataque de 30 grados directamente hacia el área metropolitana de Indianápolis. El suboficial ejecutó el protocolo establecido en el Manual de Defensa Aérea NORAD sección 7.4, también conocido como Procedimiento Vigilant Guardián, que establece que ante una traza no identificada con vector de aproximación hostil hacia una zona de alta concentración civil, se debe activar la alerta de scramble o despegue de emergencia en la base de cazas más cercana. Sin embargo, y este es un dato que muy pocas personas conocen, el F-35A que realizaba la exhibición sobre el Indianapolis Motor Speedway era, en ese preciso instante, el único caza de quinta generación en estado de vuelo y armado con munición real en un radio de 800 kilómetros. La base de la Guardia Nacional Aérea en Terre Haute tenía 2 F-16 Fighting Falcon en estado de alerta, pero con armamento inerte para entrenamiento. La base de Grissom albergaba aviones cisterna, no cazas. La realidad era brutal y matemática: Spectre 1 estaba solo. El mensaje de alerta llegó al panel de instrumentos del F-35A en forma de una notificación de máxima prioridad del sistema Link 16, la red de datos de combate que conecta a todas las fuerzas de la OTAN en tiempo real. En la pantalla táctil de 25 centímetros del panel multifunción apareció un símbolo rojo parpadeante con el texto que ningún piloto quiere leer durante un vuelo de exhibición: Bogey no identificado, vector 270, alcance 120 millas, velocidad supersónica. El sistema de fusión de sensores del F-35, conocido como Distributed Aperture System o DAS, comenzó inmediatamente a procesar datos del radar APG-81. Las cámaras infrarrojas de 360 grados incrustadas en el fuselaje y los sensores de guerra electrónica del sistema ASQ-239. En menos de 3 segundos, el ordenador de misión había analizado la firma de radar, comparado con la base de datos de amenazas conocidas y presentado una evaluación preliminar en el visor del casco del piloto. No era un misil balístico convencional. No era un dron de reconocimiento chino WZ-8. No era un bombardero estratégico ruso Tupolev Tu-160. El perfil de vuelo, la sección transversal de radar, reducida pero imperfecta, y la firma infrarroja indicaban que se trataba de una aeronave furtiva de fabricación desconocida, posiblemente un prototipo no catalogado, que había penetrado el espacio aéreo de defensa aérea del Medio Oeste sin activar una sola alerta temprana hasta ese momento. Esto significaba una de dos cosas: o bien se trataba de una prueba no anunciada de un programa negro estadounidense, algo que el Pentágono lleva haciendo décadas con aeronaves como el SR-71 Blackbird o el RQ-180, o bien una potencia extranjera había conseguido desplegar un activo furtivo en el corazón de Estados Unidos sin ser detectado por los satélites, los radares de banda X y los sistemas de vigilancia electrónica que cubren cada centímetro del territorio nacional. Spectre 1 sintió como la adrenalina disparaba su frecuencia cardíaca de 70 a 120 pulsaciones por minuto en el lapso de una sola respiración. Su entrenamiento en el programa Togun de la Armada y en el curso de instructores de armas de la Fuerza Aérea tomó el control de su sistema nervioso antes de que el pánico pudiera instalarse. Conectó su canal de radio al cuartel general del NORAD en Colorado Springs utilizando el sistema de comunicaciones por satélite de banda ancha del F-35, un canal cifrado que ni siquiera las agencias de inteligencia más avanzadas del planeta pueden interceptar en tiempo real, y pronunció las palabras que desencadenarían la cadena de mando más rápida en la historia militar moderna. El piloto comunicó su intención de abandonar la trayectoria de exhibición y adoptar un vector de interceptación. La respuesta desde Colorado tardó 9 segundos, una eternidad en combate aéreo, donde un misil puede recorrer 20 kilómetros en ese lapso. La orden fue clara y quedó registrada en los archivos de voz del NORAD. Spectre 1 queda autorizado a interceptar, identificar y, solo si se confirma intención hostil mediante doble verificación de sensores, derribar. El F-35 ejecutó un viraje de 60 grados hacia el norte que sometió al piloto a una fuerza de 6G, comprimiendo su columna vertebral y drenando la sangre de su cerebro hacia las extremidades inferiores. La maniobra, conocida como break turn de combate, canceló la exhibición pública en menos de un segundo. La multitud en Indianápolis vio cómo el caza abandonaba la vertical del circuito y se alejaba hacia el horizonte con los posquemadores al máximo,
dejando una estela de plasma anaranjado que rajó el cielo como un latigazo de fuego. Algunos aplaudieron, pensando que era parte del espectáculo. Otros, los que tenían experiencia militar o acceso a radios de banda aérea, comenzaron a mirarse entre sí con una expresión de inquietud que pronto se convertiría en pánico. En la cabina, Spectre 1 armó el selector de misiles aire-aire y observó cómo los dos AIM-9X y Devinder pasaban a estado activo. El sistema de puntería montado en su casco, el visor HMS que le costó al contribuyente estadounidense $400,000 por unidad, proyectaba un círculo verde sobre su ojo derecho que seguía el movimiento de su cabeza. Bastaba con que mirara al enemigo para que el misil quedara fijado. El contacto estaba ahora a 60 millas. 55. 50. El tiempo para la decisión se agotaba como arena entre los dedos de un hombre que sostenía el destino de 300,000 personas en la palma de su mano enguantada. Capítulo 3. Dos contactos, una decisión y ninguna red. El reloj de misión en la pantalla del F-35 marcaba 14 minutos y 37 segundos desde el despegue cuando el sistema DAS, el Distributed Aperture System que convierte a Lightning II en una esfera de conciencia situacional de 360 grados, detectó algo que hizo que el ordenador de misión recalculara todos los parámetros de amenaza en menos de medio segundo. La firma original que se aproximaba desde el lago Erie no venía sola. A una distancia de 8 millas detrás del primer contacto, volando en formación de combate cerrada y utilizando la estela turbulenta del líder para enmascarar su propia firma de radar, apareció un segundo Bogue no identificado. Dos aeronaves furtivas de origen desconocido, volando en perfil de ataque tándem, se dirigían directamente hacia el espacio aéreo de Indianápolis sin responder a los canales de comunicación de emergencia internacional. Esta configuración táctica, conocida en la doctrina de combate aéreo como formación de penetración doble o Double Penetration Strike Package, es una maniobra ofensiva diseñada para saturar las defensas antiaéreas. El primer atacante actúa como señuelo, forzando al defensor a fijar su atención y sus misiles en una sola dirección. El segundo, oculto en la sombra de radar del líder, aparece repentinamente cuando el defensor ya ha gastado sus recursos y su atención está comprometida. Este tipo de táctica nos enseña en las academias de vuelo de países del tercer mundo. Es una doctrina de combate avanzada que solo dominan 3 fuerzas aéreas en el planeta, la de Estados Unidos, la de Rusia y la de la República Popular China. Spectre 1 procesó esta información en milisegundos. Su cerebro, moldeado por 2 décadas de vuelo de combate y miles de horas en simuladores de amenaza asimétrica, comprendió de inmediato que la situación había pasado de ser una interceptación de rutina a una posible emboscada aérea sobre suelo estadounidense. El dato más perturbador no era la presencia del segundo contacto, sino la forma en que ambos estaban posicionando. La pareja de bogies acababa de separarse en una maniobra de abanico táctico, también llamada Bracket Maneuver, que consiste en que 2 aeronaves se abren en direcciones opuestas para atacar al defensor desde ángulos divergentes, obligándolo a elegir a cuál enfrentar mientras el otro queda libre para atacar o continuar hacia el objetivo. En este caso, el objetivo evidente era el Indianapolis Motor Speedway con sus 300,000 almas. El F-35 no estaba configurado para enfrentar 2 amenazas simultáneas. Solo portaba 2 misiles y Devinder de corto alcance, lo que significaba que un fallo o un solo blanco esquivo dejaría al segundo atacante completamente libre para ejecutar su misión. El cañón Gau-22 con sus 220 balas era un arma de último recurso, diseñada para combate cerrado a distancias inferiores a 1000 metros, y usarla contra aeronaves furtivas que probablemente volaban a velocidades supersónicas y altitudes superiores a los 10.000 metros era una opción casi suicida. La situación táctica era matemáticamente insostenible. Spectre 1 lo sabía. También lo sabía el oficial de enlace del NORAD que en ese momento estaba despertando al secretario de Defensa con una llamada cifrada de prioridad máxima. Lo que ni el piloto ni el Pentágono sabían aún era que una tercera variable acababa de entrar en la ecuación. Desde la base aérea de la Guardia Nacional en Fort Wayne, 2 F-16 Fighting Falcon del ala de caza número 122, que se encontraban en estado de alerta de defensa aérea pero con armamento de entrenamiento, habían recibido autorización de despegue de emergencia con un cambio de misión sin precedentes. Los pilotos, un capitán y un teniente primero que jamás habían volado en una situación de combate real, recibieron la orden de cargar munición real en las prisas de un scramble que batió todos los récords de tiempo de respuesta. Los armeros de la base, entrenados para cargar un F-16 en condiciones óptimas en 15 minutos, lo hicieron en menos de 7, corriendo sobre la pista con los carros de munición mientras las turbinas de los cazas ya estaban en marcha. Los 2 F-16 despegaron con posquemadores desde la pista de Fort Wayne en dirección sur, hacia Indianápolis, con un tiempo estimado de llegada de 11 minutos. Para Spectre 1,
que en ese momento volaba Mach 1.2 en curso de colisión directa con los intrusos. 11 minutos representaban una eternidad. En 11 minutos, un misil de crucero lanzado desde una aeronave furtiva podía recorrer más de 150 kilómetros y alcanzar el centro exacto del óvalo de Indianápolis. En 11 minutos, una bomba guiada por láser podía atravesar la torre de control del circuito. En 11 minutos, 300.000 personas podían dejar de existir. El sistema de alerta del F-35 emitió un nuevo aviso. El contacto número 1 estaba ahora a 35 millas náuticas, una distancia que en términos de combate aéreo moderno se considera prácticamente de fusión, el punto en el que dos aeronaves están tan cerca que sus trayectorias se pueden cruzar en cuestión de segundos. El contacto número 2 se había desvanecido momentáneamente del radar, lo que indicaba que estaba usando una técnica de vuelo Nap of the Earth, volando a alturas inferiores a 30 metros sobre el terreno para ocultarse entre el cráter de radar del suelo. Spectre 1 ajustó su visor HMS, armó el primer Sidewinder y pronunció en el canal cifrado las palabras que todo piloto de combate espera no tener que decir jamás sobre su propio país. El cazador solitario estaba a punto de enfrentarse a dos depredadores invisibles mientras 300.000 personas ajenas al peligro disfrutaban del que creían era el mejor día de sus vidas. Capítulo 4. El momento en que todo cambió. El contacto visual nunca ocurrió como dictan los manuales de combate aire-aire. A 30 millas de distancia, cuando el radar /diagonal APG-81 del F-35 ya había barrido el espacio aéreo delantero con su haz de barrido electrónico activo en modo de máxima potencia, los dos bogies desaparecieron de la pantalla. No fue una pérdida gradual de señal. No fue un descenso detrás del horizonte de radar. Fue un borrado instantáneo, limpio, quirúrgico. En el argot de la guerra electrónica, a este fenómeno se le llama blackout táctico, y solo puede ser causado por una de tres cosas: un fallo catastrófico del radar propio, una explosión electromagnética de pulso nuclear a gran altitud, o que el enemigo haya activado un sistema de interferencia activa de cancelación de fase, una tecnología tan avanzada que solo 2 aviones en todo el inventario mundial pueden ejecutarla. Uno es el B-2 Spirit con su sistema de defensa electrónica /diagonal ALQ-181. El otro es el propio F-35 Lightning II. La implicación golpeó a Spectre 1 con la fuerza de un puñetazo en el pecho. Si el enemigo podía hacer lo mismo que el F-35, significaba que estaba enfrentándose a una aeronave de tecnología equivalente o superior. La pantalla del panel multifunción se llenó de nieve electrónica, un efecto de interferencia que ningún piloto de quinta generación quiere ver porque indica que los sensores principales han sido cegados. El sistema automáticamente conmutó al modo de defensa electrónica pasiva, utilizando los sensores infrarrojos del DAS para intentar readquirir los blancos mediante su firma térmica. Fue entonces cuando apareció la tercera sorpresa de la misión. El DAS detectó no 2, sino 4 fuentes de calor distintas, 4 motores de turbina funcionando a plena potencia militar, que se estaban separando en un patrón radial con el Indianapolis Motor Speedway como epicentro geográfico exacto. 2 habían seguido la trayectoria prevista hacia el sur. Los otros 2, los recién aparecidos, estaban ejecutando una maniobra de flanqueo desde el oeste, sobrevolando el estado de Illinois a baja altitud para evitar los radares de defensa aérea. La formación original de 2 intrusos era, en realidad, una fuerza de ataque de 4 aeronaves furtivas. Lo que Spectre 1 había interpretado como un dúo de penetración era, en realidad, la primera mitad de un paquete de ataque de 4 naves, una configuración ofensiva conocida como Forcive Strike Package que la OTAN considera el estándar mínimo para una misión de supresión de defensas aéreas con probabilidad de éxito superior al 80%. Este despliegue táctico implicaba planificación, inteligencia previa, conocimiento detallado de la cobertura de radar del Medio Oeste y, lo más alarmante, una voluntad deliberada de atacar un evento público con máxima letalidad. El cerebro de Spectre 1, entrenado para mantener la calma en situaciones de estrés letal, trabajaba ahora en 3 niveles simultáneos. El nivel consciente gestionaba los controles de vuelo y el sistema de armas. El nivel táctico procesaba las trayectorias de las 4 amenazas y calculaba vectores de interceptación, ángulos de disparo y ventanas de oportunidad para cada uno de sus 2 únicos misiles. El nivel estratégico, el más profundo, formulaba la pregunta que nadie quería responder: ¿quién estaba detrás de esto? Porque un ataque de esta escala no era un acto terrorista improvisado. Era un acto de guerra. La respuesta a esa pregunta llegó en forma de una transmisión de voz en frecuencia de emergencia internacional, en inglés con acento perfectamente neutro, imposible de rastrear, que resonó en los auriculares del piloto como una sentencia. La aguja del acelerador marcó Mach 1.5. El F-35A, liberado de su papel de exhibición, se había convertido ahora en lo que siempre fue,
un depredador diseñado para matar antes de ser visto. El primer Sidewinder recibió la orden de activar su buscador infrarrojo. El blanco, el contacto número 3 que flanqueaba desde el oeste, apareció momentáneamente en el visor del casco cuando el sistema de interferencia del F-35 logró perforar el escudo electrónico enemigo durante un lapso de 0.8 segundos. Bastó. El misil adquirió la firma térmica, emitió un tono agudo de bloqueo en los auriculares del piloto, y Spectre 1 pronunció en el silencio de su cabina las palabras que ningún piloto estadounidense había dicho en combate real sobre su propio territorio desde el 11 de septiembre de 2001. El destino de Indianápolis pendía de un hilo de fuego. Todo dependía de lo que ocurriera en los próximos segundos.